En esta presentación queremos mostrar nuestra humilde propuesta de una nueva forma de catalogar el concepto del peso de un juego de mesa. El peso define cosas como la variedad de componentes, la duración, la complejidad, las posibilidades que permite un juego, las micronormas, las condiciones posibles. Mucha gente utiliza los términos como ligero, medio, pesado, pero son conceptos demasiado abstractos y muy poco explicativos de la dificultad y complejidad real de un juego. Queremos que para alguien algo medio es algo pesado. Por ejemplo, para mí personalmente, Twilight Struggle es un juego medio pesadillo, pero sin llegar a ser pesado. Pero para alguien que no tiene mucha idea, puede resultarle un juego realmente complicado. Y para alguien que lleva como 20 años jugando, puede resultarle uno de los juegos más accesibles que hay. Por eso decimos que es algo muy abstracto y que depende mucho de quién lo haga. Y no es aplicable a todo el mundo. No es una escala universal. Por eso queremos proponer estas 10 categorías de peso, como en el boxeo. Cabe decir que en ningún momento la calidad de ningún juego está directamente relacionada con su peso. Un juego de un peso muy alto puede ser tremenda broza y un juego realmente sencillo puede ser maravilloso en su forma de ser. El primer peso que tenemos es el Unga Bunga. Son juegos que son básicos como el mecanismo de un chupete, que un neandertal podría entenderlos, porque apelan a una tarea natural y automática. Son ideales para niños que están en edad de aprendizaje, en sus primeros años en la guardería, en infantil, para que vayan asimilando conceptos que están practicando en el colegio. Por ejemplo, letra a letra, consiste en leer una palabra lo más rápido posible. Das Not a Hat es un juego sencillo que consiste en recordar un objeto y tratar de seguirlo. Toma, te regalo una almohada, toma, te regalo un metro, toma, te regalo una magdalena. Tienes que practicar un poco la memoria y decir si eso es lo que te han dicho o no. Prácticamente es poner a prueba un poquito de memoria y reconocimiento de objetos. Lama es un juego en el que si ya sabes contar del 1 al 5, ya sabes jugar al 50% del juego. Todos esos juegos maravillosos, nos gustan, los recomendamos. Insistimos, no decimos que porque sean muy sencillos son malos. Para nada. Ahora vamos con el segundo peso, que es lo puedo jugar con mi abuela. Decimos esto porque son sencillos, pero igual hay alguna mecánica propia de los juegos de mesa, pero no son complicadas y son muy fáciles de explicar. Aquí tenemos 3 ejemplos. Con Gacha consiste en coges cartas para conseguir cartas y cumplir ciertos objetivos. Spicy es un mentiroso de toda la vida y tienes que poner una carta y decir un valor y un palo. Y te pueden retar el valor o el palo. Así de sencillo. ¡Pam! Si tu abuela sabe jugar al mentiroso, puedes jugar con ella al Spicy. Taco, gato, cabra, queso, pizza. Es seguir un orden de palabras. Si puedes seguir taco, gato, cabra, queso, pizza, ya puedes jugar. Taco, gato, cabra, queso, pizza. Taco, gato, cabra, queso, pizza. Taco, gato, cabra, queso, pizza. Igual al principio cuesta un poco seguir el orden, pero ya con tener la caja al lado ya puedes jugar a este juego. Aparte de acciones especiales como la del gorila, que eso, bueno, se explican en un rato y ya se puede jugar. El peso 3 lo denomino como elegir el menú del día, porque te presentan decisiones. La toma de decisiones importa, pero no son muchas para así no abrumar al jugador. Tenemos ahí, por ejemplo, Fjords, que consiste en ves una boceta y tienes unas cuantas opciones donde encajarlo. La colocas y decides si poner ahí una de tus casitas. Y luego, al final de que hayan puesto todo, pones sus vikingos. Ensalada de puntos consiste en que coges una misión para poder puntuar si tienes las verduras necesarias. Y la otra decisión es, coges verduras para poder cumplir las misiones que te has cogido. Así de sencillo, tomas un par de decisiones, pero no tienes tantas como para que te estés perdido y no sepas bien visualizar qué puedes hacer. El cuarto peso, subir por las escaleras en vez de usar el ascensor. Son juegos que no son complicados, pero requieren de prestar atención a la explicación. Son los juegos que tienen un valor de peso del 2 en la BGG aproximadamente y son los que calificamos como el estándar de dificultad de juegos para adentrarse en el mundillo. Es cierto que cuestan un poco, pero luego se convierten en básicamente rutinas. Si ya sabes jugar, igual necesitas hacer una partida o dos y luego ya con tus colegas, si juegas bastante este juego, puedes decir, oye, si echamos un Cities o un Takenoko, vale, ¿sabes jugar? Sí, perfecto. Pues ya no hace falta explicación. Y jugamos. Es cierto que para mucha gente que entra novata, pues le puede abrumar un poco toda la cantidad de decisiones que hay, pero no es tan difícil como que directamente te metan un Twilight Imperium. Son juegos que requieren de aprender unas cuantas más normas de lo habitual,
pero luego no son tan difíciles. Quinto peso, construir un mueble de IKEA. Son juegos que calificamos como que no son complicados, pero pueden requerir saber bien alguna mecánica base de antemano, por ejemplo, qué es la colocación de trabajadores y qué implica, o qué es el deck building, o por ejemplo, qué es tu área personal. Y si son tus primeros juegos, pues se te van a resistir. Pero no es nada que no se solucione mirando el manual y sabiendo consultar el manual. Y una vez ya sepas cómo funcionan esos juegos, pues ya estás acostumbrado a ciertas mecánicas que luego puedes extrapolar a otros juegos. Por ejemplo, si sabes cómo se construye un mueble de IKEA que utiliza cajones, ya vas a saber que los muebles de IKEA que utilizan cajones se construyen de cierta manera. O que si algo utiliza una llave Allen, pues usa la llave Allen. O si utiliza esos tornillos de sujeción para raíles, pues usa tornillos de sujeción para raíles en otros muebles de IKEA. Peso 6. Examen de segunda evaluación. Estos son los juegos que decimos que requieren de hacer deberes. ¿A qué nos referimos con esto? Que requiere de aprender de antemano las reglas para no perderse entre las diferentes fases y opciones. Habrá que repasar reglas, muy seguramente en tu primera o segunda partida. Y si te invitan a jugar, vete aprendido. Esos juegos pueden tener una explicación de 20-30 minutos, con lo que si te invitan a uno y dicen, oye, vamos un poquito de tiempo que jugar a 2 o 3 juegos, si sabes que vas a jugar a uno de esos juegos bastante más complicados de lo normal, por favor, intenta aprender. En nuestro canal de YouTube estamos poniendo videotutoriales de cómo aprender a jugar algunos juegos. Peso número 7. Aventura gráfica de los 90. Si eres demasiado joven como para no entender por qué decimos esto, juega una aventura gráfica de los 90. Son juegos que son, por su naturaleza y necesidad, difíciles. A priori son incomprensibles, y si los ves como un mero espectador, vas a posiblemente no entender nada de qué está pasando. Pero esos juegos no son imposibles. Son juegos que necesitan ser un poquito difíciles para ofrecer la experiencia que el diseñador quiere y que sea una experiencia diferente a los juegos más sencillos. Para este tipo de juegos, ayuda a tener el manual a mano o alguien que controle. Si vais vosotros tal cual a un peso 7, vais a pasarlo un poco mal. Recomendamos que este tipo de juegos nunca sean tus primeros, ni aunque vayas acompañado. Pero si ya llevas como 2 o 3 meses jugando a juegos un poquito avanzadillos y te ves con ganas de un desafío, esos juegos ideales. Peso número 8. La Convención de Ginebra. Básicamente son esos juegos con muchas reglas, muchas posibilidades, muchas ramificaciones y reglas muy específicas. Son juegos que, debido a sus posibilidades, no es raro que incluso que si lleves como 5 o 6 partidas, puedas seguir necesitando el manual. Por ejemplo, Root es un juego que tiene 24 páginas de manual llenas de reglas, porque tiene muchísimas facciones, y aún así puedes llevar 10, 15 juegos y ahora sí necesitar tener que consultar el manual ante reglas específicas. Sé que puede parecer que no sabes jugar. No, significa que necesitas saber con claridad si las reglas te permiten hacer algo en específico. Peso número 9. La pose de muerte del padre de familia. Estos son los juegos que denominamos para muy expertos. Tienen muchas micronormas, muchas fases, muchos detalles. Pueden durarte como más de 3 horas mínimo. Con lo que si alguien te enseña a jugarlos, invítale a algo bueno. Son esos juegos que, por su propia necesidad, por su propia temática, por todas las mecánicas que tienen, necesitan ser complicados. Un ejemplo que tenemos es Twilight Imperium, que es conocido como 6 horas de democracia espacial. Los juegos de Vital Lacerda son conocidos por ser muy expansivos y que te sorprendería lo complicados que pueden llegar a ser, aunque tengan un tamaño de mesa bastante normal. O incluso hay juegos que son grandes épicas como La Guerra del Anillo, que es básicamente todo el Señor de los Anillos en un juego de mesa. Y llegamos al peso 10, al que es bautizado como Querido Diario, hoy día has mirado hacia otro lado. Lo podemos catalogar como un juego de Paradox, pero sin que te hagan ellos el cálculo. Son juegos que son realmente complicados, mucha duración, muchas normas, muchas implicaciones, y sobre todo, si ya en el nivel 6 decimos, por favor, aprende, y decimos que en el peso 8, la Convención de Ginebra, hay que tener los manuales al lado, en esto es simplemente, no os vais a deshacer del manual. En vuestra vida vais a tener que marcar en el manual las soluciones de las disputas de las normas, y sobre todo vais a tener que tener
mucha paciencia. Si te invitan a uno de esos tipos de juegos, sabes que ahí vas a tener todo el día. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, hay un Trespass Odyssey, que es conocido como uno de los juegos más complicados que se han hecho por alguna razón. Luego tenemos Trinidad, que es un juego que parece sencillo, pero es un juego que se complica y se alarga debido a las muchas ramificaciones que tiene y los muchos pasos intermedios que hay. Luego tenemos los Wargames, que por su dedicación a la simulación histórica son complicados, tienen mucha administración, tienen muchas fichas pequeñas, y no es raro que un manual pueda tener 40 páginas, por decir, no hemos jugado a ningún Wargame, y que básicamente las partidas se guarden de día a día. Advanced Squad Leader es uno de sus máximos exponentes, aunque hay Wargames más sencillos y más complicados, pero en general el sector de los Wargames es un sector bastante delicado, y respetamos. Por último, tenemos el PS11, que es Nexus Complexica. La mejor definición la tenéis en esta viñeta de Alec Giles. Son juegos tan ridículamente complicados que básicamente no son juegos. Y el máximo exponente es The Campaign for North Africa de Desert World 1940 a 1943, que dura como 1000 horas de juego, según mucha gente que ha intentado probar. Y esa es básicamente nuestra propuesta para una escala de pesos de juegos de mesa. Creemos que es mucho más intuitivo que peso ligero, peso medio, porque, como dijimos, es abstracto. Pero si ahí tenemos que pensar cuánto puede durar, cuántas decisiones hay, cuántas complicaciones puede dar el juego, cuánto tienes que consultar las normas. Creemos que con esta escala podemos tener algo con lo que podemos coincidir mucho más, en vez de simplemente, pues es un euro ligero, o un euro medio. Sobre todo porque alguien que no sabe bien toda la complejidad de los juegos de mesa y que, como en la propia viñeta, creen que Risk es complicado, pues creemos que es una escala mucho más explicativa y, sobre todo, mucho más entendible para nosotros y para los de afuera. Muchas gracias y esperamos que lo consideréis.